En este vídeo te explico un ejemplo de entrenamiento de alta intensidad por intervalos para que mejore tu consumo máximo de oxígeno. Aquí ves muchos números, no te preocupes, lo vamos a explicar todo en clave de divulgación. ¿Qué es el consumo máximo de oxígeno de una forma simple? Pues mira, esto que te comento en esta diapositiva. La capacidad que tiene tu cuerpo de captar, transportar y utilizar oxígeno en los procesos de generación de energía necesarios en la actividad física. ¿Y por qué necesitas mejorar tu consumo máximo de oxígeno si tu preocupación es el entrenamiento de fuerza y el fitness natural? Bueno, pues porque, por extraño que te parezca, vas a poder llevar más sangre a tus músculos, entrenar con más intensidad y recuperarte mejor. Mira, lo primero de todo que tenemos que hacer es entender qué es el concepto de entrenamiento de intensidad por intervalos. Básicamente, lo que hacemos es definir lo que se llama la carga externa, lo que desde fuera se puede objetivizar. Definimos cuánto tiempo vamos a hacer a la máxima intensidad posible. Puede ser segundos, pueden ser minutos. Y después definimos el tiempo que vamos a hacer de recuperación. No es parar, es recuperación activa. En el caso que yo te estoy planteando, lo que estoy haciendo es 4 minutos a la máxima intensidad que yo soy capaz de mantener durante esos 4 minutos y recupero 4 minutos que, como verás, intento que no baje el pulso a partir del 80%. Lo siguiente que tenemos que hacer, una vez que sabemos de cuánto van a ser los intervalos de intensidad y de cuánto van a ser los intervalos de recuperación activa, es cuántas series en total vamos a hacer. ¿De acuerdo? Pues mira, en este caso yo hice 4 minutos de bicicleta, cogí una cuesta que tiene una media del 2%, una cuesta en la que, bueno, pues no me tengo que preocupar de los coches, porque, bueno, es una zona en la que es fácil mantener la velocidad y la intensidad del esfuerzo, y hago todo lo que puedo en esos 4 minutos. Vuelvo y recupero. Si te das cuenta, vamos a ver, lo que está en rojo son las series de intensidad. ¿Ves? Que coincide con las vueltas, la 2, la 4, la 6 y la 8. La distancia que recorrí en esas series pues es más o menos la misma, depende un poco evidentemente del esfuerzo. Yo pongo el contador a 0, le doy y a partir de ahí pedaleo todo lo que puedo durante 4 minutos y a los 4 minutos lo paro. Bien, ¿de acuerdo? Entonces en la primera serie hice 1 kilómetro 670 metros, en la segunda 1 kilómetro 610, 1,64, 1,66 en la última. Los tiempos son más o menos los mismos y si ves la recuperación en la primera vuelta, la recuperación no la hice en 4 minutos porque en ese caso no conocía el recorrido, era un recorrido nuevo para mí y no calculé bien los tiempos. Después ya los pude ajustar. Si te das cuenta, lo relevante es a qué pulsaciones llegue. Y vamos a hacer una matización ahora de cuándo el pulso es un indicador válido o fiable. Pero lo que podemos ver es que en la primera serie tuve unas pulsaciones medias de mi 83% y unas pulsaciones pico de mi 92%. Vamos a ver eso primero. Cuando entrenamos, tenemos lo que llamamos las zonas, aquí lo tengo, las zonas de entrenamiento. Si tú hicieras un esfuerzo máximo de 3-4 minutos por la razón que fuera y de verdad fuera máximo, tú llegarías a unas pulsaciones, ¿de acuerdo? Que diríamos que son tus pulsaciones máximas. En una prueba de esfuerzo, un médico te pone a pedalear, te pone a correr en la cinta, depende de tu modalidad, puede ser en la máquina de remo, en la máquina de airbike, puede ser en una máquina que simula el esquí de fondo. En definitiva, una persona que sí que hace un deporte de resistencia con asiduidad suele tener mejor rendimiento en su prueba que en otras pruebas. Por ejemplo, una persona que nunca corra y que haga bicicleta probablemente en una prueba de esfuerzo corriendo no vaya a dar los valores que efectivamente podría dar en su prueba habitual, que sería la bicicleta. Bien, si mis pulsaciones están entre el 50 y el 60% de lo máximo que yo podría alcanzar, pues decimos que estamos en la zona 1, zona de recuperación, y así sucesivamente. Si estamos entre el 60 y el 70, la zona 2, que se ha puesto muy de moda, y así vamos avanzando. En ese entrenamiento de alta intensidad por intervalos, normalmente tenemos que estar en la zona 5, por encima de nuestro 90%. Pero quiero que te quede una cosa muy clara. Hay situaciones en las cuales el ritmo al que alcanza tu corazón, las pulsaciones máximas pueden estar condicionadas. Es decir, llevar un pulsómetro y mirar las pulsaciones no es una forma 100% fiable de controlar la intensidad, ¿de acuerdo? Lo que el cuerpo está haciendo es decirte cuánto tiene que latir para mantener en ese instante, en ese día concreto, esa intensidad que tú le estás pidiendo. Desde fuera podemos definir algo muy, si es bicicleta, algo muy objetivo, que son los vatios. Imagínate que tienes un sistema en la bicicleta que te permite calcular la fuerza que estás haciendo
en cada pedalada y en ese tiempo que has estado, por ejemplo en esos 4 minutos, te dice la media de la fuerza que has realizado sobre los pedales, que se mide en vatios. Eso sería objetivo. Esa persona en 4 minutos ha movido 200 vatios de media, por ejemplo. Luego tu cuerpo reacciona y hay muchísimos valores, la temperatura, la sudoración, la tensión arterial, el nivel de glucosa en sangre, hay muchísimos indicadores. Uno de ellos son las pulsaciones a las que está latiendo tu corazón en ese intervalo que estamos hablando ahora de 4 minutos. ¿Cuál es la media de pulsaciones y cuál es el pico de pulsaciones en esos 4 minutos? Respecto a las pulsaciones, es importante que tengamos claro que no es un indicador 100% fiable, es una referencia y la tenemos que tener en cuenta, pero por ejemplo aquí te pongo situaciones en las cuales las pulsaciones pueden verse modificadas respecto a si la persona no estuviera bajo estas circunstancias, por ejemplo alguien con estrés o ansiedad, si hay una deshidratación, mucho calor, el consumo de cafeína u otros estimulantes, todo eso puede modificar las pulsaciones. ¿Y en qué se traduce? Bueno, pues por ejemplo, si yo aquí te estoy diciendo que ese día tuve unas pulsaciones, por ejemplo, de media en la serie 4 del 93,6%, pues a lo mejor si hubiera tomado una altísima cantidad de cafeína, pues podría ser un 94, un 95, ¿de acuerdo? Lo que es relevante es que comprendas que el pulsómetro es una forma económica y razonablemente fiable de saber cómo estás trabajando la intensidad. Tiene que quedar muy claro que si el entrenamiento es muy corto, los intervalos de intensidad son muy cortos, 10-15 segundos, el pulsómetro no va a ser una referencia válida. Si tú vas acumulando series de 10-15 segundos a tu máximo y terminas, por ejemplo, haciendo 10 series y entre cada 10 o 15 segundos descansas entre 45 y 50 segundos de recuperación activa, sí que es verdad que a medida que vayan pasando las series, el pulso empieza a ser un indicador más o menos válido, pero es importante que entiendas que el pulso, el pulsómetro, los datos que nos arroja tienen sentido cuando los esfuerzos ya pasan a minutos, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso mío, si tú te das cuenta, a igualdad de trabajo, es decir, a igualdad de carga externa, es decir, 4 minutos estos kilómetros, ese kilómetro 670 metros aproximadamente, mi corazón cada vez va haciendo más esfuerzo para llegar a lo mismo, ¿de acuerdo? Date cuenta que si yo en esos 4 minutos recorro la misma distancia y la pendiente es la misma, el recorrido es el mismo, obviamente, los vatios medios son los mismos. Ahora te daré una referencia. Pero lo que yo quiero que veas es que en la primera serie, como te decía hace unos minutos, alcancé un pico del 92% de mis pulsaciones teóricas máximas. Mis pulsaciones actualmente teóricas máximas son 174 pulsaciones, ¿de acuerdo? Personas de mi edad, tengo 57 años en el momento en el que grabo este vídeo y que estamos entrenadas y hemos trabajado mucho tiempo, solemos tener pulsaciones más altas que la media de personas de nuestra edad que es sedentaria. Eso es importante entenderlo y no hay que asustarse para nada, ¿de acuerdo? En la segunda serie, que es la que está en rojo con el 4, realmente si te das cuenta, ya el pulso medio pasó a ser un poquito más alto, del 83 al 88 y el pico del 92 al 94. Yo ya noto desde hace años que cuando estoy entre el 92 y el 94 ya no puedo más. Es decir, si yo sigo apretando, voy a petar con toda seguridad. Uno tiene que ir viendo cuáles son sus límites. Estar en ese intervalo, estar en ese umbral, me permite ir acumulando más minutos e ir mejorando mi consumo máximo de oxígeno. En la tercera serie, si te das cuenta, para el mismo trabajo las pulsaciones medias ya fueron al 91,3. ¿Por qué pongo los decimales ahí? Porque a mí, a partir del 90, que sea 91,5 o que sea 92, realmente sí que me afecta y yo noto que ya estoy al límite de lo que podría mantener. Y las pulsaciones máximas se fueron al 96. Y en la última serie, que normalmente es la que haces con más intensidad, porque inconscientemente te guardas un poquito, realmente para lograr lo mismo que en la primera serie, exactamente lo mismo, mi corazón ya tuvo que latir al 93,6 respecto al 83, que es lo que le costó la primera serie, y las pulsaciones máximas ya se acercaron al 97,7 y evidentemente yo ahí ya estaba a mi límite. Cuando una persona ya se está acercando a esas pulsaciones máximas, automáticamente se desconecta. Se desconecta. Un profesional no. Un profesional es capaz de mantenerse en esos intervalos una y otra vez. Nosotros ya en esas series hemos agotado las fibras tipo 2, que aunque sean fibras que normalmente se expresan en contracciones tipo series de gimnasio, por ejemplo haciendo 8, 10, 12 repeticiones de prensa, ya cuando vas al límite, cuando las fibras tipo 1 ya no dan de sí, le piden asistencia a las tipo 2. ¿Y qué es lo que nos ocurre? Que la mayor parte de los mortales
tenemos que parar porque nos duelen las piernas y no podemos generar más fuerza y no porque el aspecto cardiovascular es el que nos para. En cambio, los deportistas de élite, de piernas, tienen mucho dolor y les queman, pero pueden seguir y lo que les para son las pulsaciones. Y eso es algo que yo nunca en mi vida logré, a pesar de haber entrenado de joven muchísimo. Que fueran las piernas las que no me parasen, las piernas siempre me paraban. Lo mismo, por ejemplo, en el esquí de fondo. En el esquí de fondo sí que logré, porque en el esquí de fondo ya os pondré un vídeo un día, propulsas o logras el gesto deportivo del movimiento con la fuerza tanto de las piernas como de los brazos y una participación importante del core, como decimos en España. Y ahí sí que he tenido algunos momentos en mi vida donde decía, es que no puedo más de corazón. Las piernas y los brazos estaban ya a punto de petar, pero realmente era el aparato cardiovascular el que me paraba. Entonces es muy importante que tú entiendas cuando hagas entrenamientos tipo HIIT o tipo de alta intensidad, como decíamos aquí, que definíamos los segundos o minutos de intensidad y los de recuperación, que tengas claro si lo que te para es el cardio o lo que te para son los músculos. Por ejemplo, si una persona está haciendo una subida en cuesta, subiendo, por ejemplo, escaleras o subiendo una cuesta muy inclinada, llega un momento que dices que no puedo porque no me dan las piernas, pero otras personas dicen es que no puedo porque no me da el corazón. Son formas de hablar, ¿no? Allí donde haya una implicación importante de grandes masas musculares, es más fácil que una persona no de élite se pare por la cuestión muscular. Ejemplo, en la máquina de remar, para que el entrenamiento sea intenso, tenemos que definir una dureza, unos vatios, lo que tú estás traccionando, y además una frecuencia. Por ejemplo, decir, no voy a dar menos de 30 remadas por minuto. Y le pones una carga. Y llega un momento que la persona no puede mantener esas 30 remadas por minuto porque no tiene fuerza, porque ya se le han cansado especialmente los flexores del codo o a lo mejor el patrón del dominante de rodilla de cadera, porque trabajas en la máquina de remar muchísimo cuádriceps y glúteo. La persona te dice, es que ya no puedo, me arden los cuádriceps, o es que ya no puedo con los bíceps, ¿no? Con los flexores del codo, pero todavía de cardio podría, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el reto? Que si una persona va mejorando en esa sensación de no puedo por los músculos, estamos mejorando también en el gimnasio. Porque lo que te está parando es la capacidad de llevar sangre a los músculos y utilizar oxígeno, porque poder estás pudiendo. Hay todavía una buena parte de la generación del esfuerzo lo estás haciendo en presencia de oxígeno, ¿de acuerdo? Estaríamos hablando de un sprint máximo, una levantada máxima, ahí realmente todo es en ausencia de oxígeno, es un sustrato energético que lo conocerás como el sustrato de los fosfágenos y esos son movimientos muy concretos. Pero realmente cuando una persona está haciendo una serie de curl de bíceps, pocas veces el problema viene porque no pueda seguir cardiovascularmente. Pero en cambio, en una sesión de prensa o de sentadilla, mírate el pulso y verás que te levantas a tope. Bueno, pues ahí en particular, cuando hacemos ejercicios de musculación en los que se manejan grandes masas musculares, peso muerto, lo hemos dicho, sentadillas, prensa, un remo también, hay que ver lo que puede llegar a subir las pulsaciones haciendo un remo, digamos, con todo el peso que tú puedas manejar de forma correcta a una mano, solo con eso, ¿no? Por lo tanto, os quiero insistir mucho en la importancia de hacer este entrenamiento de alta intensidad de cardio, que en ningún caso te va a quitar masa muscular si te vas a periodos de intensidad cortos, de 10-15 segundos, recuperación 40-50 segundos y haces 3, 4, 5 tandas, pero vas a mejorar muchísimo. En el caso mío, lo que quiero haceros notar es que a medida que yo me voy haciendo mayor, si no mantengo una dosis de intensidad alta, tanto en el cardio como en la fuerza, cae muchísimo el rendimiento, con independencia de que entrenes. Cada uno que coja la información y haga con ella lo que quiera. Acuérdate, una persona informada toma mejores decisiones. Aquí no se trata de intentar estar a tope toda la vida, pero si uno quiere mantenerse lo más saludable posible, sí que se tiene que tomar muy en serio entrenar el cardio de intensidad y la fuerza y la potencia con regularidad y con suficiente intensidad, como digo siempre. No vale el, bueno, me doy mi paseo, hago un poquito de pesas, eso es mejor que nada para quien no entrena, pero para quien ya está entrenado, si se quiere mantener, debe mantener estímulos importantes, ¿de acuerdo? Alguna cosa más. En esta diapositiva digo que yo trato de que no caiga en la serie de recuperación el pulso. Por lo tanto, yo sigo pedaleando lo suficiente como para que las pulsaciones no caigan. La idea realmente es entrenar a tu organismo a que
entrene muy duro durante la serie de los 4 minutos, si estamos hablando de este protocolo de 4x4, pero que también durante los 4 minutos de recuperación siga trabajando. Tú imagínate que un ciclista, pues en una carrera de un día, pues el de adelante tira muchísimo y tú, bueno, pues aguantas el tirón, pero claro, el otro sigue pedaleando y luego viene otro. Por lo tanto, tenemos que estar entrenados para hacer esos esfuerzos episódicos, unos de máxima intensidad, otros de suficiente intensidad. Así que no es entreno 4 minutos a tope en esa cuesta y luego me quedo parado. No, hay que mantener la intensidad, ¿de acuerdo? Y lo mismo, si estás haciendo, por ejemplo, en la Airbike 15 segundos en la máxima intensidad, los 45 de recuperación, si hemos puesto esos 45, que sería un protocolo 1-3, 1 de intensidad, 3 de recuperación, tú tienes que seguir moviéndote y te tienes que guiar por el pulso, por los vatios, por alguna unidad de medida, ¿de acuerdo? Al final de mi entrenamiento, pues esto es lo que ves. Yo las subidas en cada una de las montañitas es la fase del entrenamiento intenso y la otra es la recuperación. Pero ¿qué ocurre? Cada serie empieza con las pulsaciones más altas y eso es consecuencia del trabajo y también de que mi estado de forma física es un estado simplemente normal. Una persona muy entrenada recuperaría más rápido y podría mantener esa intensidad más tiempo. Pero bueno, hay que ser consciente de la edad y tampoco, como digo, volverse loco. Se trata de buscar la excelencia sin la obsesión, ¿de acuerdo? Y finalmente, para los que os guste el ciclismo y demás, sabéis que desde hace ya 10-15 años los medidores de vatios pues son el estándar actual, ¿no? Entonces, quiero que quede claro que entrenar a razón de los vatios tiene mucho sentido, pero también un día en concreto has hecho una prueba, se suele hacer en personas que no son profesionales un test de 20 minutos en el cual tú, digamos, vas a la máxima velocidad posible durante esos 20 minutos y el sistema lo que determina es los vatios medios que has estado, digamos, generando durante esos 20 minutos y a partir de ahí te pauta los entrenamientos. Algo así como, por ejemplo, si tú hicieras un test de cuántas repeticiones máximas puedes hacer con una carga y a partir de ahí haces una estimación del 1RM, de la repetición máxima, y en función de eso pues ya pautas qué porcentaje de carga utilizarías en las series de musculación. Bueno, el caso mío, por ejemplo, yo me estuve moviendo, como pongo ahí, en torno a 3,2 vatios por cada kilo de mi peso corporal en esos 4 minutos, pero si eso se corrige y se hace una estimación de lo que sería ese valor de FTP, yo estaría actualmente en 2,6 vatios, es decir, estoy pues por debajo de la mitad de lo que hace un profesional. En mis tiempos jóvenes realmente tampoco llegué nunca a más de 3,9, que es el tope que tuve, y ahora mismo yo me doy cuenta que para mantener el mismo trabajo, es decir, los mismos metros recorridos en la misma pendiente y en el mismo tiempo, yo cada vez voy generando menos vatios, con independencia de que yo entrene. Cosas relevantes: conocer el impacto que ha tenido ese entrenamiento de HIIT o de alta intensidad por intervalos. Aquí veis en la parte de la izquierda una medición de lo que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca. En breve haré un vídeo explicándolo. Es una herramienta muy sencilla, que no te colapsen todos esos datos, solo te tienes que preocupar donde pone S21,7 o RMSSD. Es un valor muy estandarizado y a los 5 minutos de haber entrenado me quedo sentado, me pongo el pulsómetro, activo la aplicación y me da ese valor, ¿de acuerdo? Para que os hagáis una idea, entrenamientos extenuantes a mí me dejan entre 8 y 10. Ese día, por alguna razón, habría dormido mejor o estaría más descansado, a pesar de verdad de haber acabado muy cansado. Tuve unos valores decentes para haber terminado. A la mañana siguiente tuve un valor de 54. Para que os hagáis una idea, personas jóvenes y sanas al despertar están en valores de 60, 80 tranquilamente, ¿de acuerdo? Esto, como digo, ya lo hablaremos un día. Yo utilizo una aplicación gratuita que se llama Elite HRV y solo hace falta una banda pectoral que esté homologada en la página de esa aplicación o en otras aplicaciones te dicen qué bandas pectorales están homologadas. Hoy por hoy las bandas pectorales son más fiables que los relojes. Es verdad que ya empieza a haber bandas que se ponen en el antebrazo y relojes que llaman inteligentes deportivos que dan valores muy fiables, ¿no? Pero hoy por hoy creo que el estándar de oro es la banda pectoral, que están en torno en España entre 85 y 100 euros, es lo que vale una banda de gama alta, que además la pueden utilizar más personas, que además una vez que la cuidas y cambias la pila cada X tiempo, pues esa banda puede estar toda la vida contigo y creo que es un valor muy interesante medir la
variabilidad de la frecuencia cardíaca. Entre profesionales y deportistas con inquietudes se mide en torno a 5-30 minutos después de entrenar, en un protocolo muy sencillo. Pones la banda, estás quieto y dejas que la banda y la aplicación hagan la medición, y después la otra medición fundamental es nada más el despertar. Sueles ponerte la banda al lado de la mesilla, te la colocas, te tumbas, la aplicación detecta que es por la mañana, te pregunta si efectivamente acabas de despertar y mides la variabilidad. Por citar un ejemplo que no sé si la tengo ahora mismo guardada, si no os lo digo, pero la pongo en la edición, y es que hoy me he levantado y tenía como 80, un valor que no tenía hacía muchos años. ¿Por qué es importante la variabilidad? Porque cuando estamos muy motivados es muy fácil ir encadenando entrenamientos de alta intensidad seguidos. Y yo, en el momento vital en el que estoy, a todo el mundo de mi edad les recomiendo que hagan un entrenamiento a la semana de alta intensidad, que puede ser este protocolo de 4x4, pueden ser otros protocolos. Al final acuérdate que de lo que se trata es de que tú definas cuánto tiempo haces de intensidad y cuánto tiempo haces de recuperación y cuántas series. Mi sugerencia es que empieces con algo, si estás interesado en la musculación y no en deportes de resistencia, que empieces con un 15 segundos de intensidad, 45 de recuperación, 5 series, y a partir de ahí puedes ir aumentando los tiempos de intensidad a costa de reducir los tiempos de recuperación o hacer alguna serie más. Yo pienso que un 15-45 por 10 ya sería algo muy demandante si de verdad vas a tope. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que os quería contar de entrenamiento de alta intensidad. Por favor, incluidlo al menos 2 sesiones a la semana después de entrenar. Por ejemplo, el día que hayáis hecho piernas, tren inferior, hacer 5 minutos de HIIT en bicicleta estática. De verdad que es maravilloso, aunque acabes muy cansado y ya tengas las piernas muy congestionadas del entrenamiento. Créeme que te va a ir facilitando el que cada vez toleres más entrenamientos de intensidad. Y el día de tren superior, pues la bici esta que llaman assault bike o air bike sería bueno, pueden ser burpees, puede ser lo que tú quieras, pero sí, por favor, dedícale tiempo al entrenamiento de alta intensidad por intervalos. Cualquier sugerencia, cualquier tema que quieres que tratemos, me lo pones en los comentarios, y recuerda que todos los vídeos son en clave de divulgación y todo esto se podría profundizar mucho, pero entiendo que mi tarea es simplificar al máximo las cosas y hacer una divulgación que sea sostenible en el tiempo. Un abrazo para todos.